Para resolver el problema número 5, a la derecha tenemos todos los datos que nos da el problema, además de la circunferencia en el plano y las líneas que se describen. Ya he colocado los datos numéricos, las medidas de los segmentos OB, BA y AF. Tenemos que tener en cuenta que el dato que estamos buscando finalmente es la medida del radio de la circunferencia. Primero vamos a trabajar eh, en el triángulo que se forma OBA. Como el segmento BA es perpendicular al plano, entonces también será perpendicular a otros segmentos que pertenezcan al plano y que partan de A. En este caso, añadimos OA. Y de esa forma generamos el triángulo rectángulo OAB. La hipotenusa mide 17 unidades y el cateto AB mide 9. Para encontrar la medida del cateto A, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Ya con los datos que tenemos, la incógnita es la medida de OA. Con el teorema de Pitágoras, lo que podemos encontrar es la medida de OA al cuadrado. Ahora, por propiedad de las circunferencias, al ser F un punto de tangencia, el radio que dibujo desde O hasta F será perpendicular a la línea tangente. Por lo tanto, tendremos ahí nuevamente un triángulo rectángulo, esta vez en el plano, el triángulo OFA. Y nuevamente aplicamos teorema de Pitágoras. Reemplazamos los valores numéricos que ya tenemos, la medida de AF y el cuadrado de OA, que es 208. Así, resolviendo, obtenemos que OF, que es el radio de la circunferencia, mide 8 unidades. Si utilizamos GeoGebra para representar la situación que se ha descrito, entonces tendremos esta figura que aquí ya está en el espacio tridimensional. En el plano se ubica la circunferencia, hay un punto B que es perpendicular al plano y ya he colocado los segmentos correspondientes. Si nosotros rotamos la figura, lo que podemos observar es lo que ya se ha mencionado anteriormente. ¿No? Podemos obtener triángulos rectángulos. Para hacer eso, dibujamos aquí en el espacio los mismos segmentos que dibujamos en el plano, no en la pizarra hidro. Aquí tenemos el segmento OA, que también será perpendicular, también origina un ángulo de 90 grados entre B o A. Ahí tenemos 90 grados. Y si unimos O con F, al ser F un punto de tangencia, en el plano que podemos observar a la izquierda, el ángulo AFO también va a ser de 90 grados. Ya obtenemos dos figuras que se han descrito. Un triángulo rectángulo en un plano vertical y un triángulo rectángulo en el plano horizontal. Y haciendo los cálculos con el teorema de Pitágoras, encontramos luego los datos pedidos. En el problema número 6, bueno, tenemos un enunciado totalmente verbal con algunos datos numéricos, pero ya no nos dan la figura o la representación gráfica que teníamos en el problema anterior. Así que a partir de lo que nos dice el enunciado, vamos a construir la gráfica correspondiente. Nos dicen que tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en B y que además es isósceles. Si nosotros dibujamos este triángulo en el plano,
vamos a obtener una figura como la siguiente. Si es un triángulo rectángulo isósceles, entonces podemos concluir que es el triángulo de 45 grados. Además, nos dicen que el segmento AC, que es la hipotenusa de nuestro triángulo, mide 16 centímetros. Además, nos indican que por B se eleva BF, perpendicular al plano. Entonces, ahí tenemos el segmento BF, cuya medida es 6 centímetros. Luego nos piden calcular la distancia desde F al segmento AC. Bien, lo que nosotros queremos es saber la longitud del segmento que une F y el lado AC del triángulo. Uno de los primeros datos que podemos obtener es la medida de cada cateto del triángulo. Si la hipotenusa vale 16, entonces por razones trigonométricas o por teorema de Pitágoras, determinamos que AB y BC, que son catetos congruentes, miden 8 raíz de 2 centímetros. Bien, ahora, lo que me están pidiendo es la medida de este segmento, que voy a colocar en verde, desde F hasta AC. Como ya hemos visto, la distancia de un punto a una recta, o en este caso un segmento de recta, va a corresponder al segmento que sea perpendicular a esta recta y que parta desde el punto F. ¿Cómo calcular esta distancia? Podemos mirar el problema desde diferentes maneras. Una forma podría ser dibujar el triángulo AFC. Si nosotros dibujamos este triángulo, entonces el segmento cuya medida estamos buscando va a ser la altura del triángulo AFC. Pero además, AFC también es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque estas dos líneas que coloqué, AF y FC, van a corresponder a las hipotenusas de los triángulos ABF y FBC, que son triángulos rectángulos. Y los catetos tienen las mismas medidas, 6 y 8 raíz de 2, 6 y 8 raíz de 2. Por lo tanto, podemos afirmar que FC y AF son congruentes. Y el segmento buscado es la altura de este triángulo. Como se están generando dos triángulos rectángulos, la medida buscada corresponde a uno de los catetos. Por lo tanto, yo podría encontrar AF primero, luego el cateto que corresponde a 8, porque toda la hipotenusa era 16, y al ser un triángulo isósceles, la altura va a actuar también como mediana, y de esta forma podré calcular la medida buscada. Aquí tengo dos segmentos de 8 centímetros. Esta hipotenusa AF del triángulo ABF, yo la puedo calcular. Puedo llamarla inicialmente X. Y entonces, por teorema de Pitágoras, puedo decir X al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 8 raíz de 2 al cuadrado. Por lo tanto, X será igual a la raíz cuadrada de 36 más 128. X es igual a raíz cuadrada de 164. Y finalmente, la altura buscada, que voy a llamar H, la calculo también por teorema de Pitágoras. Yo diría 8 al cuadrado, que es el cateto
más h al cuadrado resulta x al cuadrado, que es raíz de 164 al cuadrado. Resuelvo las operaciones y voy a obtener lo siguiente. H es igual a la raíz cuadrada de 100, por lo tanto, la medida buscada son 10 centímetros. Esta es una forma de resolver el problema. Otra manera de hacerlo es la siguiente. Bien, para esta segunda forma de resolverlo, podemos aplicar el teorema de las tres rectas perpendiculares de la siguiente manera. Este segmento, cuya medida estoy buscando, al ser perpendicular al lado AC, entonces tendré lo siguiente. Desde B hasta este punto de intersección con la hipotenusa, también será perpendicular. Harán 90 grados. Esta línea entonces corresponde a la altura o la mediana del triángulo rectángulo ABC. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es 8 raíz de 2, tal como lo habíamos calculado previamente. Por lo tanto, los dos catetos tendrán de medida 8 unidades. Finalmente, el segmento en verde que estoy buscando es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, porque BF es perpendicular al plano. Por lo tanto, entre el segmento en azul y el segmento en rojo hay un ángulo de 90 grados. Si yo tengo un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8, entonces puedo indicar rápidamente, o si no, aplicando el teorema de Pitágoras, llegaré a la conclusión de que la medida buscada es de 10 centímetros. Para representar las situaciones descritas, vamos a utilizar nuevamente el espacio tridimensional en GeoGebra. En el plano, a la izquierda, tenemos el triángulo rectángulo ABC y además es isósceles. Bien, el punto F puede darnos una idea de un triángulo al unirlo con A y C. Por lo tanto, tendríamos la siguiente figura. Entonces, la distancia desde F hacia el segmento AC va a corresponder a la altura de este triángulo. Esa es una de las formas en que escogimos realizarlo, ¿no? La primera de las formas. La segunda va a ser, primero, concluir que como la distancia buscada va a corresponder al segmento perpendicular desde F hasta el segmento AC, primero encontramos la altura de ABC, o sea, la línea perpendicular entre B y el segmento AC. Y eso lo podemos calcular o dibujar en el plano. Una perpendicular desde B hasta AC. Por lo tanto, la altura va a corresponder a este segmento, BD. Y ahora sí, este segmento desde F hasta D va a corresponder a la medida buscada, ¿no? La medida desde F hacia el segmento AC. Y ya lo vamos a calcular de la forma en que lo habíamos hecho antes, ¿no? Como era 8 la medida de A hasta D, 8. Tenemos aquí 8 unidades.
y corresponde a un triángulo rectángulo isósceles, entonces BD también va a medir 8 unidades. Y como BF mide 6, entonces finalmente FD tendrá una medida de 10 unidades.